Gracias por acompañarnos a un programa especial de Horizonte Productivo. Hoy contamos con la presencia del economista Francisco Briones, a quien le doy la bienvenida, director general del Servicio de Rentas Internas, y también nos acompaña Pablo Guevara. Pablo Guevara es socio, es abogado, es principal de la firma asesora tributaria Andersen. La finalidad es tener una entrevista, un panel, para conversar un poco qué ocurrió y cómo se ha desarrollado el tema de la aplicación del régimen impositivo voluntario único temporal. Ese nombre, Francisco, pues largo, que se reduce en el famoso reboot, que no es otra cosa que aquel beneficio que se otorgó para regularizar activos que se hayan poseído en el exterior hasta diciembre 31 del 2020, cuando su origen corresponda a ingresos grabados en el ejercicio fiscal 2020 o anteriores y que no haya sido en su momento declarado. Ese beneficio, llamémoslo así, esa oportunidad de declaración, la primera pregunta es, una vez que ya se cumplió ese plazo a diciembre del año pasado, ¿fue la última oportunidad para que los residentes fiscales en Ecuador puedan transparentar sus activos en el exterior? La pregunta se la formula a los dos. Comienzo contigo, Francisco. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Es un tema realmente importante el del reboot. Mira, como bien lo dice el nombre que tú acabas de mencionar sobre este régimen, fue temporal, único, y voluntario, ¿no? Era una oportunidad, a nuestro juicio, de oro para que los contribuyentes que tengan algunos asuntos pendientes, digámoslo así, con la autoridad tributaria, se pongan al día, se regularicen y eviten luego cargas impositivas mucho mayores. Recordemos que esto estuvo vigente todo el año 2022, la tasa fue aumentando para los que se decidían primero 3.5, para los segundos 4.5 y terminamos el año en el segundo semestre con 5.5%. La verdad es que los resultados fueron satisfactorios para nosotros como administración tributaria. Sin embargo, todavía hay muchísimo por hacer, mucha tela que cortar, aproximadamente en números redondos unos 1.900 millones regularizados de activos en el exterior, una recaudación aproximadamente de 92 millones, lo cual también es positivo, y definitivamente que este régimen que ya se acabó, que ya terminó, fue único y que ahora en adelante, a partir de este año, viene lo que hemos venido advirtiendo, un proceso de control mucho más contundente con todos aquellos que decidieron no acogerse al reboot. Muchas gracias, Pablo. Y fue la última oportunidad, ya no hay un espacio jurídico adicional. Sí, yo coincido de que es la última oportunidad bajo este régimen, ¿sí? Porque tenía un plazo de vigencia y venció el 31 de diciembre de este 2022. Sin embargo, yo considero que siempre la oportunidad de un contribuyente de regularizar su situación fiscal está presente. La norma lo permite. Lo que tendría que hacer es, obviamente, identificar la procedencia de esos ingresos que no fueron declarados, liquidar los intereses por no haberlos declarado en su momento, pagar las multas si corresponde, y esa sería la opción que le queda en este momento a los contribuyentes que quieran normalizar, digamos, su situación fiscal para evitar contingencias con la administración tributaria. ¿Sí? Ahora bien, veo que hay un anuncio claro de que aquellos que no se acogieron, de todas formas tienen que poner las barbas en remojo, porque seguramente el Servicio de Rentas Internas, a través de los convenios internacionales, además, tiene acceso a una data de información, y esa es un poco mi primera pregunta. Pero la segunda pregunta, la ley dispone que quienes estén y se acojan al reboot no están sujetos a procesos de determinación por concepto de tributos que se declaren en los siguientes delitos: enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, defraudación aduanera. Esta exoneración no aplica cuando ese enriquecimiento proviene de un lavado de activos, por ejemplo.
Sin embargo, la Corte Constitucional en octubre del 2022 emitió una sentencia en que declara inconstitucional por el fondo esta exoneración. ¿En qué situación está hoy el tema del reboot frente a esa sentencia? Bueno, lo primero que hay que decir es retornar a lo que mencionaste al inicio, de que es un régimen temporal, voluntario y único, y que tuvo su fecha de inicio y su fecha de fin. Su fecha de inicio el 1 de enero de 2022, su fecha de fin 31 de diciembre de 2022. ¿Por qué esto es importante? Porque la sentencia que tú acabas de mencionar de la Corte Constitucional decía que iba a ser vigente a partir de su publicación en el registro oficial. A partir de ese momento se iba a hacer legal y iba a entrar en vigencia. Y lo que hay que decir con esto es que eso pasó en este año recién, en enero de 2023. Por lo tanto, por default y por las coincidencias de las fechas, todo lo que se hizo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 es totalmente válido bajo todas las condiciones originales que tenía el régimen. Lamentablemente por temas de tramitología, de registro oficial, de publicaciones, sucedió que se publicó después y prácticamente quedó en el papel aquello sentenciado por la Corte Constitucional. Gracias. ¿Tu criterio, Pablo? Sí, yo creo que la posición de la Corte, indistintamente de que el sentido lo compartamos, ¿sí? Era una sentencia que debía de cumplirse, pero la misma sentencia decía que iba a ser efectiva a partir de la publicación en el registro oficial. Y lo que decía la Corte no era atacando a Reboot, ¿eh? No atacaba a Reboot, decía Reboot está bien, lo que estaba atacando es que por acogerme a Reboot no pueda el contribuyente regularizado ser objeto de investigación de estos 3 delitos: enriquecimiento privado no justificado, defraudación aduanera y defraudación tributaria. Entonces, lo que sucedió es que, como no fue publicado hasta el 31 de diciembre que vencía el régimen Reboot, sencillamente no tiene eficacia esa sentencia. Yo añado dos cosas ahí nada más para extender la respuesta, porque sí vale la pena que los ecuatorianos sepan estas aclaraciones. Número uno, la ley, el régimen sí contemplaba que ningún pariente de político, funcionario público, entre otras clases de personas y delincuentes, puedan acogerse a este régimen, que lo que busca más bien es que los patrimonios y activos legítimos, legalmente adquiridos, legalmente constituidos, lícitos, se acojan a este régimen para regularizar su situación tributaria, eso hay que decirlo, su relación y su condición relacionada a los impuestos. Pablo decía hace un momento que todavía hay oportunidades para regularizar. La irregularidad desde el punto de vista tributario es no haber pagado impuestos, es haber evadido impuestos. Sin embargo, eso no quiere decir de ninguna manera que hayan sido ingresos legítimamente ganados. Por ejemplo, si yo pongo un fondo de inversión y eso me da un rendimiento del 10% anual, en el Ecuador se deben declarar esos rendimientos originados en cualquier parte del mundo. Y lo que buscaba el régimen es eso. Entonces sí vale la pena aclarar eso de allí. Esto en ningún momento buscaba, si bien la Corte trató de proteger también esto, la ley era clara en que ningún tipo de capital activo o propiedad ilegal podía acogerse a esta regularización. Francisco, más de $1.000 millones declarados, más de 90 millones de dólares recaudados, pero cuando vemos esa cifra que luce importante versus unos porcentajes que yo tengo reflejados en unos cuadros donde se indica, por ejemplo, que en el tema de regularización de activos, en el tema de unas leyes similares en otros países, en otros años, por supuesto, el Ecuador representa el nivel más bajo en Latinoamérica de recaudación finalmente por esa vía o de regularización. Veo indicadores del 0.13% versus Perú del 0.16% o de Argentina del 1.20%. Y por otro lado, también vemos en la estadística, para conocer cuál fue esta dinámica, que de enero a diciembre del año pasado, en todo lo que tiene que ver con la efectividad de la recaudación, hay meses como enero y febrero donde no hay ninguna incidencia. Marzo vemos el 10.58% de ese valor total que se recaudó, algo en junio también importante, de ahí decae
y en diciembre el 60.59%. ¿A qué se atribuye aquello? ¿Falta de difusión adecuada, de confianza en el sistema? ¿Por qué no hubo un comportamiento mucho más homogéneo? A ver, varios motivos. Empecemos desde la forma hasta el fondo. La forma, el número uno, es que, como hemos dicho, habían 3 tasas que regían primer trimestre, segundo trimestre y segundo semestre, ¿verdad? Y siempre los ecuatorianos esperamos al último día posible del plazo posible para poder tomar la decisión. Entonces, siempre coincidían que el último día del primer trimestre, el último día del segundo trimestre y el último día del segundo semestre hubo un volcamiento de los contribuyentes a tomarse la decisión en serio, ¿verdad? Número uno. Número dos, y ahí yo sí tengo que hacer un reconocimiento de una realidad que estamos cambiando actualmente en el SRI, es la percepción que hay del servicio de rentas internas. Si un contribuyente percibe o tiene la percepción o la sensación de que no le va a llegar su momento y su hora de que el SRI le caiga con el hacha y le cobre los impuestos, entonces definitivamente al momento de tomar una decisión de dicen, esperemos a ver qué pasa, no creo que puedan hacerlo. Y esa es una realidad que nosotros estamos cambiando, y eso me lleva al tercer punto. Nosotros en esta nueva administración que tenemos 7 meses y medio, cuando vimos estas cifras a finales del primer semestre del 2022, dijimos, bueno, que hay que hacer algo, hay que transmitir a los contribuyentes esta realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que hoy en día Ecuador sí está conectado con el mundo tributario, sí está conectado con 149 países en todo el mundo recibiendo información, analizándola, pero la verdad es que hasta el pasado no se lo utilizaba tanto. ¿Qué hicimos nosotros? No solamente decirles a los contribuyentes, oye, yo tengo esta información que estoy recibiendo, sino que mostrársela. ¿En qué sentido? Número uno, diciéndoles que les vamos a cobrar todos los impuestos. Número dos, comunicándoles a ese inventario de personas, de decirles, oiga, le mando por escrito, yo sé que usted tiene tanto en tales lugares, por lo tanto, creo que sería una buena decisión suya que analice, piense, a someterse, a acogerse a este régimen, pagar lo que tiene que pagar y evitarse un control mucho más contundente a partir del próximo año, es decir, a partir de este año 2023. Eso de allí creo que no ha pasado antes en el Ecuador y ayudó a la administración tributaria a ir mostrando eso que yo digo, esos dientes de sable que estamos nosotros dispuestos a ir a cobrar los impuestos. O sea, en el pasado se percibía un poco al SRI como un gatito que lo pongo en mi regazo, lo sobo todo el día y lo tengo al lado mío. Estamos caminando en esa nueva percepción como debe de ser del SRI, de que estamos nosotros para hacer cumplir la ley, para cobrar todos los impuestos y hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. Ni un centavo más como se pretendió hacer en el pasado, pero tampoco ni un centavo menos, porque la ley es la ley y al César lo que es del César, se dice. Gracias, Pablo. Sí, yo creo que la estrategia del Servicio de Rentas Internas al crear el PCR fue decisiva, representa casi más del 60% de la recaudación total de ese mes de diciembre cuando se profundiza la estrategia del PCR. Ahora, personalmente me preocupa es la administración del volumen de información, ¿sí? Porque hay que reconocer que el volumen de información que le llega al Servicio de Rentas Internas por medio de estos mecanismos de intercambio de información es información que no está procesada. Correcto. ¿Sí? Y a la Administración Tributaria le toca el procesar esa información para poder dirigirse a quienes se tiene que dirigir y por razones justificadas. Sí, porque la información es en bruto, digamos. ¿Sí? Tiene que procesarse esa información. Y ese sí va a ser un reto. Sí, es un reto tecnológico desde mi punto de vista y de recursos humanos para poderla administrar. Hay dos comentarios también sobre el PCR. Realmente dentro de estas sesiones de creatividad y es pensar fuera de la caja con el equipo, decíamos, oye, ¿cómo hacemos para acelerar estos procesos? Porque al final del día, un gran parte, digamos, de lo que se puede lograr de recaudación tributaria es percepción. La gente tiene que percibir que existe una autoridad atenta,
con las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, ahí detectando la presencia de los evasores, y que podemos cobrar los impuestos. Y luego lo que dice Pablo también es cierto, porque si luego sabes que tienen información, pero luego, como dice Pablo, sé que no la puedo utilizar, ahí también hay, digamos, una parte que nos complica, pero por esa misma razón nosotros ya hemos conformado en el SRI un equipo de analistas y científicos de datos por primera vez en la historia. Estamos traspasando nuestros archivos de procesamientos a la nube por primera vez en la historia, y además de eso también estamos potencializando y fortaleciendo nuestras capacidades de automatización de los procedimientos, porque sí hay algo que decir. El hecho de que tengas dinero en el exterior no quiere decir que no hayas pagado tus impuestos y que seas un evasor. Probablemente sí lo pagaste, como hay muchos ecuatorianos, pero hay muchos otros que definitivamente sacaron la plata sin declarar. Entonces, hemos trabajado en eso, y los PCR tributarios, los planes de control rápido, por si acaso no estoy hablando de otra cosa, no estoy diciendo que no estoy hablando de un hisopado, aunque la verdad es que con los PCR tributarios estos contribuyentes tosen, estornudan, lagrimen, los mismos síntomas cuando te meten el hisopado hasta la frente. Lo que buscamos es hacer sentir la autoridad, y con procesos de control rápidos mucho más contundentes, en el que contrastamos estilo de vida, ingresos o patrimonio, y versus declaración de impuestos, es tratar de acelerar estas recaudaciones, estos controles tributarios. Y siempre nos queda la duda, Francisco y Pablo, ¿serán muchos con pocos, serán pocos con muchos los que han estado en esa práctica? Pero por otro lado, a veces los ciudadanos que estamos inmersos totalmente en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias tenemos la duda de si los que cumplimos somos los perseguidos, porque estamos siendo siempre revisados porque entregamos información y los otros no. Existes. Un poco la pregunta la hago porque el SRI tiene la facultad de verificar toda esta información que le van a dar quienes han declarado. Ese pequeño porcentaje, aunque en montos es importante, pero pequeño porcentaje que lo ha hecho. Una vez que ya se ha dado esto, ¿tiene el Servicio de Rentas Internas la capacidad para poder revisar aquello declarado y constatar dentro de esos 2 años, y a la par hacer el seguimiento de aquellos que no declararon nada y ver si efectivamente, pues, como tú dices, le cae el hacha, el diente del sable, todos los mecanismos para que efectivamente haya una credibilidad total en la acción tributaria? Sí, mira, para nosotros es súper importante ser consecuentes, ¿verdad? Y ser racionales en esto de cobrar impuestos, porque típicamente se relaciona un cobrador de impuestos con alguien que abusa de su poder, que utiliza las herramientas para otros fines que no son los correctos y adecuados de cobrar impuestos. Nosotros más bien queremos alejarnos de esa percepción y estar mucho más cerca de la racionalidad, de la consecuencia, de la sobriedad y de la aplicación de la ley. Entonces nosotros dijimos el año pasado, oiga, acójase al RIBUT, pague lo que tengan que pagar, porque luego a todos aquellos que sabiendo que debían hacerlo, y el SRI habiéndoles advertido de que podrían haberse acogido a este régimen, no lo hicieron. Entonces nuestro objetivo este año, y ya lo hemos empezado a hacer en estas primeras semanas, es enfocarnos sobre todo en aquellos que, habiéndoles el SRI advertido su situación, no decidieron seguir ese camino. Entonces ahí iremos primero, mientras que estas personas que, digámoslo así, confesaron haber evadido al pagar su impuesto, porque eso es lo que sucede, vamos a dejarlos en el orden de prelación y prioridades hacia el final para los años venideros, que es lo que nos importa, porque lo importante de estos casi 2.000 millones de dólares regularizados es que los rendimientos que generan esos capitales o esos activos en el exterior actualmente, a partir de este año empezarán a tributar en el Ecuador y se convertirán en una recaudación permanente, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante hacia futuro, y sobre todo porque la ley te dice que hasta 2020 tienes prácticamente 2019-2020 libre de control. Y la segunda reflexión que quiero hacer sobre esto, sobre lo que tú mencionabas, Juan Carlos, sobre los mismos que siempre pagando impuestos, sobre los que estamos en el radar, decía Pablo, yo tengo que decir que eso es real, ¿verdad? Históricamente el SRI, debido a sus limitadas capacidades, como un poco mencionaba Pablo hace un momento, debido quizás también a unas decisiones
que yo no comparto tanto, se enfocaba solamente entre los que tenían el radar, ¿verdad? Porque no se usaba tecnología, entre otras cosas, ¿verdad? Y sobre todo, quiero hacer todavía más chiquito ese grupo, sobre las empresas, ¿verdad? Luego nosotros estamos tratando y estamos caminando hacia una mayor cobertura de los contribuyentes a través de la automatización. La semana pasada revisé la primera versión del nuevo modelo de gestión de riesgo que me permite tener una clasificación ranqueada por riesgo tributario de todos los 2.3 millones de contribuyentes. Yo doy un RUC y me sale calificación de riesgo tal cual como uno ve una calificación de crédito. Eso me va a ayudar muchísimo a decidir y enfocar los recursos donde están mayores diferencias y sobre todo a incluir a muchos más contribuyentes que han estado históricamente fuera del radar. Y luego también decisiones estratégicas del SRI para a partir de este año en adelante de empezar a controlar el origen de los recursos, el origen de la renta. Siempre se ha enfocado mucho el análisis en impuesto de la renta, pero ¿qué tal el IVA? No se ha controlado casi nunca. Y ahí es donde yo hago la venta y donde se genera la renta. Entonces, en la medida en que me voy más atrás en la cadena, empiezo a controlar IVA, facturación, declaraciones, ventas, origen de venta, el destino de las ventas, relaciones entre las ventas en las compañías, yo voy a poder cerrar mucho más el cerco para luego la consecuencia de las ventas, que es las rentas. Entonces, voy a recaudar más en IVA y probablemente, estoy seguro, más en renta. Y luego, por último, y termino con esta parte del comentario largo, también enfocar en control en la renta a personas naturales, que tampoco se ha hecho históricamente tanto aquí en el Ecuador. Y de esta forma, digamos, cerramos el círculo para mejorar y potencializar la recaudación hacia los próximos años. Gracias, Pablo. Sí, una cuestión que es importante es que el Reboot estaba invitando no solo a los contribuyentes que se encuentran registrados ante la autoridad fiscal para que se regularicen, estaba invitando a todos. Y yo creo que un buen número de los que estaban regularizándose no tenían huella fiscal, ¿sí? Y tuvieron la oportunidad para regularizarse. Yo creo que la tarea hasta ahora se ha enfatizado, sí, en aquellos contribuyentes, y no hablo de la gestión que hace Francisco, sino la gestión que históricamente ha venido haciendo el Servicio de Rentas Internas, ha estado sobre todo enfocada a los contribuyentes registrados, a que lo hagan bien, a que lo hagan a tiempo, que lo hagan sobre el valor completo. Y es lógico que sea así, porque es la información con la que cuenta. Estamos hablando de un lado oscuro de la economía donde se están generando ingresos que no se están reportando, de personas que no aparecen, ¿no? O sea, tienen nombre y apellido, viajan, pero no tienen y gastan, pero lo hacen con mecanismos que no les permite ser identificados. Por ejemplo, consumen a través de tarjetas de crédito que no son a nombre personal, o las casas que habitan no están a nombre personal. Hay varias formas en que logran un anonimato fiscal, ¿sí? Pero a mi modo de ver existen normas en la ley con las que se puede trabajar en incorporar a esos contribuyentes a las mismas reglas que se encuentran los que sí están identificados. Sí, porque hacer mucha presión sobre los contribuyentes que están regularizados y no incorporar a los nuevos desalienta a los primeros. Sí, yo creo que la incorporación de los nuevos es importante, y un esfuerzo de la administración tributaria, o parte del esfuerzo de la administración tributaria, debería siempre enfocarse en esos contribuyentes que no están dentro del radar, no tienen huella fiscal y sin embargo tienen capacidades económicas que se las puede demostrar. Muchas gracias. Vamos a entrar a una última pregunta, Francisco y Pablo, para el cierre del programa. Tomando en consideración no solamente que ha sido una medida eficaz, con el propósito de que se hagan estas declaraciones necesarias, pero por otro lado también están dentro del monto que ha permitido recaudar y que están en los números del SRI en el ejercicio del año pasado, en el cierre. Tomando en consideración que hoy se habla ya de una eliminación nuevamente porcentual del ISD en varias fases en este año, también el mismo tema tiene que ver con el ICE, también se habla del ICE, y que ya no va a haber tampoco recaudación por esta vía, que bien o mal permitió casi 100 millones de dólares. ¿Cuáles son las expectativas de recaudación del Servicio de Rentas Internas para el 2023?
Mira, el presidente me dio una misión cuando me pidió y me ofreció hacerme cargo del SRI. Él me dice, necesitamos incrementar la recaudación de impuestos sin aumentar los impuestos, sino cobrando de los que no cobran, cobrando de los evasores y siendo creativos en el proceso de recaudación. Y más aún, en algunos casos también, como en el ISD, por su compromiso histórico de irlo reduciendo hasta potencialmente eliminarlo. Mira, hace un momento acabo de decir quizás algunas de las estrategias, enfocar el control a otros impuestos que no se lo ha hecho, IVA, también ampliar la base de contribuyentes, algo de lo que decía Pablo hace un momento. Uno de los hechos históricos o uno de los objetivos de este año es tener ya finalmente el SRI por primera vez un lineamiento, una estructura legal para combatir el incremento patrimonial no justificado. Es algo que no se ha estado haciendo con contundencia en el SRI. Este año empezaremos ya a armar todo el tema normativo para poder hacerlo. Vamos a fortalecer los controles, la formalidad. También este año hablaremos sobre controles al comercio electrónico que se realiza a través de todas las redes sociales, entre otras cosas. Vamos a seguir fortaleciendo los PCRs y un sinnúmero más de mecanismos que en las próximas semanas estaremos comunicando también a todo el país. El objetivo es mantener esta senda de crecimiento también este año, cobrar más, ampliar la base de contribuyentes, pero no subir los impuestos y en la medida que se pueda seguir revisando esas cargas impositivas distorsivas para la economía. Gracias, Francisco. Pablo, para el cierre. Sí, es curioso este año 2022 que pasó, es curioso que el ISD haya bajado un punto y sin embargo subió la recaudación, 170 millones. También es interesante que frente a la recaudación del año anterior, subió la recaudación en casi 3.000 millones de dólares y frente al presupuesto que tenía el Servicio de Rentas Internas para el 2022, se incrementó en 1.500 millones. O sea, la gestión en recaudación no es para nada mala. Entre paréntesis, con una contribución de RIBUT de apenas 100 millones. Sí, o sea, no es que ha aumentado como en otras ocasiones por influencia. Bueno, la contribución de personas y sociedades puede haber ayudado, pero 1.500 millones no se recaudó por esos rubros. También me llama la atención que en el año 2022 el incremento se produce principalmente por el IVA, 700 millones de dólares más que el año anterior, IVA local e IVA en importaciones y el ICE también. ¿Qué hace pensar estas cifras? Bueno, primero que la economía está en mejores condiciones que en el año 2021, que es una buena noticia. Los tributos que se pagan a las transacciones, los impuestos indirectos que se denominan IVA, ICE, son impuestos que gravan las transacciones. Entonces, si aumenta es porque ha habido más transacciones. Es un indicador importante. Yo creo que la economía ha ayudado al señor director, pero también le ha ayudado su gestión. Yo creo que ha sido excelente la gestión en un entorno en el que no ha habido nuevos tributos que graven las transacciones en el Ecuador. Pero el reto, insisto, está en crecer a través de aquellos contribuyentes que no están dentro del radar. No estoy hablando de los que asaltan bancos, del narcotráfico, no, ellos es otro tipo de situación. Ellos, no es que la idea es regularizar a la delincuencia, es regularizar a los contribuyentes, a los que tienen ingresos legítimos, pero que no los están incorporando dentro de sus declaraciones o sencillamente no están declarando en el país. Firmeza, confianza, transparencia es la imagen que vemos hoy del SRI que dirige Francisco Briones, a quien queremos agradecerle la gentileza de acompañarnos junto con Pablo Guevara, principal de la firma Andersen, y a ustedes por seguirnos en este programa de Horizonte Productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este programa es auspiciado por Casinelli Abogados, Genera Trust, Halil Brokers S.A., Bugatti, Cemedic, Riviera Fund for All.